Fabián Camaño. Vamos a hablar con él de una causa, obviamente, que va a sentar un precedente en la provincia de Jujuy y tiene que ver con un fallo de exoneración para un jujeño condenado a 8 años de prisión. Doctor, se logró dar vuelta esta decisión de la justicia. Coméntenos, ¿de qué se trataba la causa? ¿Cuál era la carátula? ¿Y qué tuvo en cuenta la justicia para dar marcha atrás con el veredicto? Buenas tardes, Berta, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, en muchos casos vemos que se critica la justicia y en este caso creemos que hay que ponderar lo decidido por el máximo tribunal de la provincia, es decir, la Corte Suprema en la Sala Penal, que con un voto preopinante de la doctora Lamas González, que fue avalado por los otros dos vocales, revirtió una condena que en 2 instancias se había dado en perjuicio de un defendido nuestro y que injustamente había sido condenado. Tal y como vos lo manifestaste, es un caso típico de una falsa denuncia en donde un familiar directo de este señor lo denunció de abuso sexual muchos años antes, hace casi 13 años. A posteriori se retracta la propia víctima, la supuesta víctima, exactamente. El señor es detenido unos meses, en el año 2013 o 2012, no estoy seguro, y a posteriori, en diciembre del año pasado, en el debate se lo condena a 8 años de prisión, pese a que la propia denunciante se retracta en ocasión de la audiencia y dice que era falso y da los argumentos por los cuales era falso. Ahora, doctor, no se entiende por qué la justicia en este caso decide condenarlo teniendo el testimonio de quién era la denunciante. La verdad que habría que preguntarle a los jueces de primera instancia y al tribunal de impugnación, porque la verdad que es un fallo sumamente injusto y que por suerte, como le dije, lo revirtió la Corte Suprema, que nosotros realmente desconocemos por qué lo condenaron, y gracias a Dios, con un análisis muy meticuloso de la prueba y ponderando adecuadamente el testimonio de la presunta víctima, logramos la exoneración y liberación de nuestro defendido. Doctor, sin embargo, él estuvo preso en primera instancia hace algunos años cuando fue la denuncia y luego pasó prácticamente 9 meses en Chalicán. ¿Cómo fue su paso por ahí? Teniendo en cuenta, bueno, la causa por la cual había sido condenado, ¿no? Y durísimo. Tal es así que él, por ejemplo, todavía no quiere hablar con los medios, todavía está afectado por este estrés que genera la privación ilegítima de la libertad. Ilegítima digo porque fue un fallo ilegal que fue revertido, pero obviamente es muy traumático y máxime para una persona que es condenada por este tipo de delitos que genera un gran estigma social. Vos fijate, Berta, que si vos matás a una persona, que para mí la vida es lo más sagrado, te pueden condenar con 8 años, que es lo mínimo, pero vos a los 4 años salís libre, o quizás antes. Pero si vos abusás a una persona, pagás todo el tiempo de condena y purgas todo el tiempo privado de tu libertad, con más el estigma social, con más la registración de tu ADN en los registros que se han creado a tal fin, y con más la vergüenza que le genera no solo al presunto autor, que es inocente, sino a la propia familia del supuesto victimario. Esto es importante, Berta, porque hay algo que no sé si te manifesté, que es el hecho de que hay muchas personas que son condenadas erróneamente, que la principal causa de la condena errónea es la prueba de testigos, que no es valorada de manera adecuada, salvo, reitero, por nuestra excelente Corte Suprema local y algunos fallos aislados que hay en otros tribunales nacionales, pero es la minoría, sin tener en cuenta que los delitos en los que se produce habitualmente una condena errónea en su mayoría son delitos de índole sexual, en donde se le da un valor preponderante al testimonio de la presunta víctima. Ahora, doctor, ¿qué pasó hace 13 años atrás para que esta persona denuncie? ¿Qué fue? ¿Instigada a hacer una falsa denuncia? Le digo, la verdad deberíamos preguntarle a esa persona, no tengo para darte una respuesta. Pueden haber muchos factores. Lo que pasa, Berta, es que por ahí los jueces, reitero, haciendo la salvedad de la Corte Suprema, y haciendo la salvedad de algunos jueces de primera instancia y del Tribunal de Impugnación, que también merecen ponderación, que por ahí hacen votos disidentes, lo que pasa es que los jueces no valoran, en mi opinión, y lo digo muy respetuosamente, el testimonio como debe ser analizado. Vos cuando, por ejemplo, alguien viene a denunciar, tenés que saber quién denuncia, tenés que indagar si esa persona, por ejemplo,
puede estar instigada por un familiar, tenés que indagar qué tipo de hogar es en el contexto en el que se hace la denuncia, tenés que indagar, por ejemplo, que sea doloroso para la presunta víctima, si es adicta, si consume alcohol, porque todos esos son factores personales, Berta, que afectan la capacidad de percepción y que necesariamente afectan el recuerdo que vos tenés del hecho. No sé si vos me entendés. Hay que tener una comprensión más adecuada de lo que es la memoria, de cómo funciona un recuerdo, que no existe y que ojalá, y esa es la intención nuestra y por eso te agradecemos la entrevista, queremos que empiece a traerse la ciencia a los estrados judiciales. Nosotros lo que buscamos es que de ahora en más los tribunales de justicia local apliquen criterios científicos para valorar el testimonio. Ya no apliquen criterios emocionales, que sí, que es coherente, que es enfática, no. Hay un montón de factores que ya lo ha descrito la ciencia del testimonio ocular, que lo ha descrito la psicología del testimonio, que te permiten valorar bien o valorar como válido o inválido un testimonio si se configuran estos factores, que no se daban en este caso, pese a lo cual, usted fíjese, la Fiscalía insistió, llevó a juicio, logró una condena en primera instancia, logró una condena en segunda instancia, y bueno, gracias a Dios, todo fue revertido por la Corte Suprema local. Ahora, ¿existen antecedentes de similares resoluciones de la justicia o es la primera? ¿Acá o en otras jurisdicciones? No, hay varios casos, digamos, yo acá pondero mucho porque hay una actuación muy valiente del tribunal que agarró, tomó el toro por las astas y habló de las falsas denuncias, a través de una sentencia que es el modo como tienen que hablar los jueces. Tenemos otros antecedentes de absoluciones, obviamente, pero en otro tipo de delitos. Por ejemplo, en este marco es el primero que nosotros tenemos, gracias a Dios, hemos logrado la absolución. Doctor, bueno, claro, 9 meses detenido en Chalicán, no obstante también tenemos que hablar de la condena social que existe, del estigma que se le da a las personas denunciadas por este delito y sobre todo la pérdida de su libertad durante este tiempo. ¿Van a hacer una denuncia, una contradenuncia por el primer fallo? Mire, les cuento, moral, el estigma es enorme. No solo eso, y esto quiero ser muy sincero, los fiscales en general, salvo excepciones, toman como trofeo fundamental de condena a los abusadores. Usted fíjese que hay fiscalías por abuso en todas las regiones de la provincia de Jujuy y digamos, la figurita difícil para hacer una analogía con los álbumes de figuritas infantiles es la del abusador. El abusador es lo que le da la chapa al fiscal de que la justicia funciona y fíjese, aunque no me crea, fíjese en la página del Poder Judicial, la mayoría de los fallos que ocupan la primera plana son las condenas por abuso. Entonces, ojo, no digo que no exista abuso, pero voy a esto. No solo hay un estigma mediático a través de la cobertura que se le da a este tipo de delitos que ocupan la primera plana, reitero, sino que, reitero, además está el estigma social, porque muchos familiares de la persona denunciada por ahí no quieren aparecer. Es más, por ejemplo, nuestro representado todavía no quiere aparecer, no quiere dar su nombre por el dolor que esto le genera, por la vergüenza que le genera, pese a que es un hombre inocente. Y a esto debemos sumarle el estigma y el maltrato dentro del penal. Recuerde usted que por suerte ahora en Chalicán están la mayoría de los abusadores, pero este pobre hombre tuvo que pasar más de un mes en el servicio penitenciario de Alto Comedero y fue víctima de robos, fue víctima de malos tratos de parte de los mismos presos, que es algo que por ahí la gente olvida, y son seres humanos, Berta. El hombre condenado es un ser humano que a lo mejor, en este caso era una persona inocente, pero supongamos que hay un culpable, es un ser humano, está pagando su deuda con la sociedad y tiene derechos, y muchas veces la gente se olvida de que el individuo que está preso es un ser humano igual que uno. Yo me acuerdo, un profesor de una facultad, cuando yo era chico, yo me recibí hace más de 30 años, que siempre nos hacía una pregunta, era un profesor de Derecho Penal. El profesor decía siempre, ¿qué hace falta para que vos podás cometer un delito? Y todos empezábamos a hablar que sí, que tenés que tener una mala conducta, que tenés que tener malos antecedentes, o que tenés que tener quizá un ADN que te predisponga, y el tipo, este profesor brillante, nos decía, no, tenés que ser humano. Las leyes están hechas para seres humanos, cualquiera las puede cometer. Y eso es algo que, reitero, la sociedad tiene que empezar a tener empatía con el condenado, aún con el condenado justamente,
No sé si usted es cristiana, yo soy cristiano y católico, y no me voy a olvidar nunca del Papa argentino, nuestro Papa Francisco Santo, que al menos en los últimos 2 años de su papado, siempre hablaba de las condenas erróneas y de la importancia de tener empatía con el individuo privado de la libertad. Recuerde que él le iba a lavar los pies a presos en la cárcel más peligrosa de Italia. Bien, muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Bueno, Fabián Camaño, abogado, dando cuenta acerca de todos los detalles de este fallo histórico, la exoneración de un hombre que fue condenado el año pasado a 8 años. Sin embargo, la Corte Suprema de Jujuy determinó que era una falsa denuncia y fue exonerado. Más información en jujuy247.com.